Bienvenidos a un nuevo relato de crimen real que marcó la historia policial del Perú. Hoy conocerás el caso de Jorge Villanueva Torres, más conocido como el monstruo de Armendáriz, un nombre que aún provoca escalofríos en quienes recuerdan aquellos días de miedo y desconcierto en Lima. Un hombre cuya historia nos recuerda que el peligro a veces no se oculta entre sombras, sino en rostros aparentemente comunes. En este vídeo, exploraremos los orígenes, los hechos, la investigación, el proceso judicial y el impacto social que dejó este caso. Prepárate para conocer una historia tan real como aterradora. Lima, 1954. En la quebrada de Armendáriz, entre Barranco y Miraflores, la niebla se mezcla con el miedo. Un cuerpo aparece, luego otro. Nadie sabe qué está ocurriendo. Las víctimas eran niñas, y el asesino parecía un fantasma, invisible, escurridizo. Los diarios lo bautizaron como el monstruo de Armendáriz. Pero lo más aterrador no era su apodo, era que vivía entre nosotros. ¿Quién fue Jorge Villanueva Torres? Jorge nació en 1924, en un hogar marcado por la precariedad económica y el desarraigo familiar. Sus primeros años transcurrieron en un ambiente que, según se relata, no le ofreció mucho afecto ni contención emocional. Desde niño, se distinguía por su carácter reservado y su dificultad para relacionarse con otros chicos de su edad. Quienes lo conocieron decían que era un muchacho silencioso, de mirada esquiva y respuestas breves. A diferencia de otros niños que jugaban en las calles, él prefería observar desde la distancia. Con el tiempo, ese retraimiento se volvió más notorio. Pasaba largas horas en soledad y se mostraba indiferente frente a las normas y expectativas sociales. Cuando creció, empezó a desempeñar oficios de subsistencia. Fue ayudante de imprenta, luego vigilante nocturno y también hizo trabajos ocasionales en talleres y negocios pequeños. En todos estos lugares, su comportamiento pasaba desapercibido. Nadie sospechaba que albergaba pensamientos oscuros o impulsos violentos. Según los registros, no tenía antecedentes criminales notorios antes de que comenzaran los hechos que lo convirtieron en un hombre temido. Sin embargo, algunas personas que lo trataron recordaron, años después, ciertos rasgos que parecían señales tempranas, una actitud distante, comentarios inquietantes sobre la violencia y una visión del mundo cargada de resentimiento. En su vida adulta, se mantenía casi siempre solo. No se conocen vínculos profundos de amistad ni una red de apoyo familiar cercana. Esa soledad, sumada a un carácter introspectivo y un patrón de pensamientos cada vez más perturbadores, terminó derivando en comportamientos que pasarían de la fantasía a la acción criminal. Muchos especialistas coinciden en que su caso muestra cómo la combinación de abandono afectivo, aislamiento social y conflictos internos puede incubar conductas peligrosas si no se identifican y atienden a tiempo. La imagen de Villanueva contrastaba con su apodo mediático. A simple vista, era un hombre de complexión fuerte, rostro serio y voz tranquila. Una apariencia común, casi anodina. Y tal vez por eso su historia causa tanto impacto. Recordaba a todos que el mal, a veces, no lleva máscara ni anuncia su presencia. Su vida antes de los crímenes permaneció, durante años, casi en el anonimato. Nadie podía imaginar que aquel hombre silencioso se convertiría en protagonista de una de las investigaciones criminales más importantes del siglo XX en el Perú. Lo que más sorprende de Villanueva no era solo su violencia, sino su capacidad de simular normalidad ante los demás. Su historia demuestra que el mal, a veces, no lleva máscara. Para entender cómo surgió su figura, hay que viajar a Lima de mediados del siglo XX. Era una ciudad que crecía aceleradamente. Barrios como Barranco, Miraflores y Armendáriz comenzaban a llenarse de urbanizaciones. La vida social transcurría entre cafés, cines y tranvías. Pero también existían zonas poco iluminadas, callejones solitarios y caminos polvorientos donde la seguridad era limitada. El crimen no era común. Y por eso, cuando los primeros cuerpos aparecieron, nadie imaginó la magnitud del horror. Y fue allí donde el miedo empezó a gestarse. Los primeros indicios de que algo extraño ocurría en la quebrada de Armendáriz aparecieron en la prensa limeña en los años 50. Por entonces, el lugar era un terreno polvoriento y semidesierto, un paso obligado entre Barranco y Miraflores que por las noches quedaba completamente a oscuras. Era común que trabajadores regresaran a casa a pie, sobre todo quienes no podían costear un tranvía o un taxi.
Fue en ese escenario donde se reportaron desapariciones repentinas y hallazgos que alarmaron a la policía y a los vecinos. Aunque al principio se pensó en asaltos aislados, con el tiempo surgió un patrón inquietante: la presencia de un hombre solitario, de estatura alta y complexión fuerte, que merodeaba por los senderos cuando la ciudad dormía. Los testigos que alcanzaron a verlo aseguraron que su forma de aproximarse era siempre igual. Caminaba despacio, como si vigilara a quienes pasaban por el lugar. Vestía de manera sencilla, a menudo con ropa oscura, y cargaba una bolsa o algún objeto que utilizaba como excusa para entablar conversación. Cuando se acercaba a sus víctimas, hablaba en voz baja, preguntaba por direcciones o fingía necesitar ayuda. Era esa aparente tranquilidad la que desarmaba a las personas. Una vez que lograba acortar la distancia, aprovechaba un momento de descuido para reducirlas por la fuerza. Su modus operandi se caracterizaba por elegir zonas con poca iluminación y sin vigilancia constante, observar a sus objetivos durante varios minutos antes de actuar, ganarse su confianza con una actitud calmada y un discurso amable, proceder con violencia una vez que se sentía seguro de que nadie más estaba cerca. Durante los interrogatorios posteriores, Jorge Villanueva Torres relató que experimentaba impulsos que no lograba controlar, impulsos que se volvían más intensos con el paso del tiempo. Según él, era como si algo lo obligara a volver siempre al mismo lugar. El miedo empezó a expandirse rápidamente. Se decía que la quebrada de Armendáriz estaba maldita, que nadie debía cruzarla después de las 8 de la noche. Los vecinos empezaron a advertir a sus hijos y conocidos que tomaran rutas alternativas. Y así nació la leyenda del hombre al que pronto la prensa bautizaría como el monstruo de Armendáriz. A medida que la policía recogía declaraciones y sumaba pruebas, se confirmó que todas las víctimas habían sido abordadas de manera similar, con amabilidad fingida, en un punto donde las sombras y el silencio se volvían cómplices. Este patrón fue clave para que los investigadores lograran identificarlo y planear su captura, que llegaría poco después. La primera víctima tenía solo 8 años. Había salido a jugar y no regresó. Días después, fue encontrada sin vida en una zanja de Armendáriz. La prensa sensacionalista comenzó a hablar de un monstruo invisible. Titulares como "El monstruo caza en Barranco", "El demonio de la quebrada" aparecieron por semanas, pero la policía no tenía pistas. Las madres ya no dejaban salir a sus hijas. Había paranoia, pero el asesino seguía cerca. Las autoridades notaron un patrón inquietante: personas que desaparecían o eran encontradas sin vida en zonas aledañas a la quebrada de Armendáriz. Los testigos hablaban de un hombre alto, de caminar tranquilo, que merodeaba por el lugar a distintas horas. Durante los interrogatorios, Villanueva declararía que sentía impulsos que no podía controlar. Su modus operandi mezclaba la agresión y el engaño. Era hábil para ganarse la confianza y luego actuar con violencia. Las familias empezaron a vivir con temor. Nadie quería acercarse a Armendáriz cuando caía la tarde. El rumor creció, alimentado por titulares que lo llamaron el monstruo. La policía intensificó la vigilancia hasta que, finalmente, en 1954, Jorge Villanueva Torres fue detenido. Tenía 26 años, callado, solitario, con rostro inofensivo, pero tras esa máscara, se escondía un patrón frío y meticuloso. Trabajaba como ayudante. Nadie sospechaba de él. Y lo más espeluznante, había convivido con sus crímenes sin mostrar emoción alguna. En su confesión, relató detalles de sus actos con frialdad, sin mostrar arrepentimiento genuino. Durante su interrogatorio, reveló detalles que solo el asesino podía conocer. No gritaban, estaban tranquilas. Yo solo quería ver sus ojos apagarse. Frase real registrada por la prensa de la época. La noticia se esparció por Lima y los diarios de la época publicaron portadas que alimentaron la leyenda. Fue llevado a juicio, donde los testimonios de familiares y autoridades revelaron el impacto de sus crímenes. Tras su captura, Jorge Villanueva Torres fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. La noticia sacudió Lima. La prensa se apresuró a llenar portadas con su rostro y con titulares que lo nombraban como el monstruo de Armendáriz, un apodo que se volvería parte de la historia criminal del Perú. El proceso judicial comenzó en un ambiente cargado de expectativa y tensión.
El caso despertaba tanto miedo como curiosidad. Nunca antes se había registrado un crimen serial de estas características con tanta cobertura mediática. Durante las primeras audiencias, Villanueva se mostró frío y distante. Según relataron algunos periodistas de la época, su voz era monótona, apenas levantaba la mirada y respondía con frases cortas. Sus declaraciones causaron impacto, reconoció su responsabilidad, pero no mostró señales claras de arrepentimiento. La fiscalía presentó pruebas contundentes que confirmaban su participación en los crímenes, objetos personales de las víctimas, testimonios de testigos que lo habían visto merodeando por la quebrada, y su propia confesión. Además, un equipo de peritos médicos realizó evaluaciones psicológicas y psiquiátricas exhaustivas. Los informes determinaron que, si bien Villanueva tenía rasgos de personalidad antisocial y una marcada tendencia a la violencia, comprendía plenamente la gravedad de sus actos. Este punto fue decisivo. Quedó claro que era imputable ante la ley. El juicio avanzó con la presentación de cada testimonio, cada prueba y cada interrogatorio. Los jueces escucharon relatos de los familiares de las víctimas, quienes describieron el sufrimiento y el impacto emocional de las pérdidas. Fue una etapa dura y conmovedora que dejó huella en la sociedad limeña. Finalmente, tras un proceso que duró varios meses, el tribunal dictó sentencia. Jorge Villanueva Torres fue condenado a cadena perpetua, la pena máxima que contemplaba la legislación peruana de la época. El fallo fue recibido con alivio por una ciudad que había vivido meses de miedo e incertidumbre. A partir de ese momento, Villanueva quedó recluido en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Se convirtió en un caso de estudio obligatorio para criminólogos, psicólogos y especialistas en comportamiento criminal en el país. Su figura fue citada en libros de derecho penal y criminología, no solo por la violencia de sus actos, sino por la frialdad con la que los relató. Con el paso de los años, su nombre se transformó en un sinónimo de terror, y su historia alimentó más de una leyenda urbana. El juicio y la condena de Jorge Villanueva Torres marcaron un antes y un después en la historia policial del Perú, y, hasta hoy, siguen siendo recordados como un ejemplo de que la justicia, aunque demore, puede alcanzar incluso a los criminales más escurridizos. Durante el proceso judicial, Villanueva fue evaluado psicológicamente. Los peritos confirmaron que era plenamente consciente de sus actos. Los medios siguieron cada detalle del juicio, mientras la opinión pública se dividía entre el alivio y el horror. Su historia se convertiría en referencia obligada de la criminología peruana. Durante décadas, vivió aislado, sin remordimiento aparente. Se convirtió en uno de los asesinos seriales más temidos de la historia peruana. La prensa jamás volvió a llamarlo por su nombre. Siempre fue el monstruo de Armendáriz. El caso del monstruo de Armendáriz marcó un antes y un después. Las familias extremaron precauciones. Se fortalecieron controles en la policía. Incluso, con el paso de los años, surgieron versiones que mezclaron realidad y mito, que su espíritu merodeaba la quebrada, que se escuchaban pasos en la madrugada. Estas leyendas urbanas crecieron hasta convertirlo en parte del folclore del terror limeño. Hoy, el puente de Armendáriz sigue en pie, moderno, iluminado, rodeado de ciclovías y restaurantes. Pero algunos juran que la zona aún guarda esa energía pesada. Hay quienes afirman sentir presencias, escuchar gritos lejanos en la bruma, y que cada vez que alguien menciona el monstruo, el silencio vuelve. Hoy, el caso de Jorge Villanueva Torres es más que un registro criminal. Es un recordatorio de cómo la violencia puede gestarse en silencio y de la importancia de la vigilancia comunitaria y la salud mental. También nos enseña que la memoria colectiva mantiene vivas estas historias, no por morbo, sino para que no se repitan. Este caso no solo marcó a Lima, sino a toda una generación. Recordó que el mal no siempre tiene cuernos o garras. A veces camina con rostro amable y vive en el mismo barrio que tú. Y recuerda, no todos los monstruos vienen de la oscuridad. Algunos nacen bajo la luz del día. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más oscuras de Lima.